Seguro que te ha pasado. Un comentario fuera de lugar, un conductor que te cierra el paso, una injusticia evidente. De repente, sientes como tu cuerpo se tensa, el calor sube a tu rostro y un torrente de pensamientos explosivos inunda tu mente. La ira es intensa, electrizante, casi adictiva. Nos hace sentir poderosos, como si nos diera un escudo contra el dolor y la frustración. Pero, ¿cuánto tiempo permanece en ti? ¿Minutos, horas, días? La ira, en su esencia, no es el problema. Es una respuesta natural ante la percepción de una amenaza o una injusticia. El verdadero problema es cómo se aferra a nosotros, cómo se transforma en rencor, agotamiento y desgaste emocional. Es ese nudo en el estómago que no desaparece, esa discusión que revives una y otra vez en tu mente, esos pensamientos de revancha que solo te hacen prisionero de tu propio enojo. Y aquí es donde nos engañamos. Creemos que la ira nos protege, que es una armadura contra el daño. Pero en realidad, nos ata al sufrimiento. Mientras sigamos justificándola, seguirá drenando nuestra energía, nublando nuestro juicio y alejándonos de la paz que tanto anhelamos. Entonces, ¿qué podemos hacer? No se trata de reprimir la ira ni de ignorarla, sino de comprenderla, gestionarla y, sobre todo, aprender a soltarla. Porque al final, no eres tu ira. Y cuanto antes lo entiendas, más libre serás. La ira, una emoción omnipresente y agotadora. Seguro que te ha pasado. Un comentario fuera de lugar, un conductor que te cierra el paso, una injusticia evidente. De repente, sientes como tu cuerpo se tensa, el calor sube a tu rostro y un torrente de pensamientos explosivos inunda tu mente. La ira es intensa, electrizante, casi adictiva. Nos hace sentir poderosos, como si nos diera un escudo contra el dolor y la frustración. La ira es una de las emociones más primitivas y universales del ser humano. Nos acompaña desde el inicio de la historia, ayudándonos a reaccionar ante amenazas y a establecer límites cuando sentimos que nuestros derechos han sido vulnerados. En dosis moderadas y bien gestionadas, puede ser un motor de cambio, una fuerza que nos impulsa a actuar cuando enfrentamos el abuso, la injusticia o el engaño. Sin embargo, en un mundo moderno donde la mayoría de nuestras amenazas no son físicas, sino emocionales y sociales, la ira se ha convertido en una carga difícil de manejar. Vivimos en una sociedad que constantemente nos enfrenta a estímulos que pueden provocar ira. Las redes sociales nos exponen a opiniones que consideramos absurdas o dañinas, el tráfico nos llena de impaciencia, los problemas laborales nos hacen sentir impotentes y las relaciones personales están llenas de malentendidos y expectativas no cumplidas. Es imposible evitar la ira por completo, pero lo que sí podemos hacer es entender por qué aparece y cómo evitar que nos controle. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta de lo agotadora que puede ser. Al principio, se siente como un fuego que nos llena de energía, que nos hace sentir valientes, que nos otorga una sensación de control. Pero cuando se prolonga más de lo necesario, ese fuego comienza a consumirnos desde adentro. Nos roba la tranquilidad, nubla nuestro juicio y afecta nuestra salud física y mental. De repente, esa chispa de indignación que parecía justificada se convierte en un peso que llevamos todo el día, afectando nuestras decisiones y nuestras relaciones. El problema no es la ira, sino cómo perdura. La ira, en su esencia, no es el problema. Es una respuesta natural ante la percepción de una amenaza o una injusticia. El verdadero problema es cómo se aferra a nosotros, cómo se transforma en rencor, agotamiento y desgaste emocional. Es ese nudo en el estómago que no desaparece, esa discusión que revives una y otra vez en tu mente, esos pensamientos de revancha que solo te hacen prisionero de tu propio enojo. Cuando la ira no se procesa adecuadamente, deja de ser una respuesta momentánea y se convierte en un estado de ser. Nos volvemos personas iracundas, siempre a la defensiva, siempre listas para reaccionar. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera somos conscientes de ello. Nos acostumbramos a vivir en un estado de tensión permanente, justificando nuestro enojo con argumentos que solo refuerzan nuestra sensación de injusticia. El problema es que la ira prolongada no solo afecta nuestra mente, sino también nuestro cuerpo. Está comprobado que vivir en un estado de enojo constante eleva los niveles de cortisol y adrenalina, afectando nuestro sistema inmunológico, nuestro corazón y nuestra capacidad de concentración. Nos volvemos más propensos a la ansiedad, la depresión e incluso a enfermedades cardiovasculares.
Es un precio demasiado alto por algo que, en la mayoría de los casos, no cambiará la situación que nos provocó el enojo en primer lugar. Aprender a soltar la ira no significa ignorar las injusticias ni permitir que otros nos pasen por encima. Significa reconocer que aferrarnos al enojo solo nos hace daño a nosotros mismos. Significa encontrar formas saludables de expresarlo, como a través del diálogo, la meditación, la escritura o el ejercicio. Significa entender que muchas veces lo que más nos enfurece no es el hecho en sí, sino la interpretación que hacemos de él. Cuando aprendemos a gestionar la ira en lugar de dejar que nos controle, nos damos cuenta de que muchas de las cosas que nos enojaban pierden su poder sobre nosotros. Nos volvemos más libres, más ligeros. Y sobre todo, recuperamos nuestra energía para invertirla en cosas que realmente valen la pena. La falsa promesa de la ira como protección. Y aquí es donde nos engañamos. Creemos que la ira nos protege, que es una armadura contra el daño. Pero en realidad, nos ata al sufrimiento. Mientras sigamos justificándola, seguirá drenando nuestra energía, nublando nuestro juicio y alejándonos de la paz que tanto anhelamos. En muchos casos, usamos la ira como un mecanismo de defensa. Pensamos que si estamos enojados, nadie podrá lastimarnos, que si mostramos dureza, evitaremos que nos tomen por débiles. Pero esta es una ilusión peligrosa. La ira constante no nos hace más fuertes, sino más vulnerables. Nos vuelve impulsivos, nos hace decir cosas que luego lamentamos, nos impide ver con claridad las soluciones a nuestros problemas. En lugar de ser una protección, la ira prolongada se convierte en una prisión emocional. Además, cuando nos aferramos a la ira, dejamos de lado otras emociones esenciales para nuestro bienestar. Nos desconectamos de la empatía, de la compasión, del amor. La ira nos aísla porque, en su estado más intenso, nos hace ver enemigos donde no los hay. Nos vuelve desconfiados, nos impide construir relaciones sanas y nos hace reaccionar de forma exagerada ante situaciones que podrían resolverse con calma y diálogo. Piensa en cuántas veces la ira te ha llevado a tomar decisiones de las que luego te arrepentiste. Quizás enviaste un mensaje hiriente en medio de un arranque de enojo, o dijiste algo que lastimó a alguien que realmente te importa. Tal vez tomaste una decisión impulsiva en el trabajo o en tu vida personal solo para darte cuenta después de que había mejores formas de manejar la situación. La ira, lejos de protegernos, muchas veces nos hace actuar en contra de nuestros propios intereses. Entonces, ¿qué podemos hacer? No se trata de reprimir la ira ni de ignorarla, sino de comprenderla, gestionarla y, sobre todo, aprender a soltarla. La clave está en desarrollar la capacidad de reconocer cuando la ira es útil y cuando se convierte en un lastre. Aprender a pausar, a respirar, a cuestionar nuestros pensamientos antes de dejarnos llevar por ellos. La verdadera fortaleza no está en aferrarnos al enojo, sino en tener el control sobre nuestras emociones en lugar de que ellas nos controlen a nosotros. Porque al final, no eres tu ira. Y cuanto antes lo entiendas, más libre serás. Liberarse del peso de la ira es posible. Si bien la ira puede sentirse como una emoción abrumadora, casi imposible de evitar, lo cierto es que liberarse de su peso es completamente posible. No significa que nunca volverás a enojarte ni que debas reprimir lo que sientes, sino que puedes aprender a manejar la ira de manera que no consuma tu energía ni afecte tu bienestar. La clave está en cambiar la perspectiva sobre lo que significa el enojo y en desarrollar estrategias para gestionarlo de una forma saludable. Muchas veces, nos convencemos de que la ira es algo externo, algo que simplemente nos sucede a causa de los demás o de las circunstancias. Sin embargo, la realidad es que la ira es una respuesta interna a los estímulos del entorno. No es el tráfico lo que nos hace enojar, sino nuestra interpretación de la situación. No es la actitud de otra persona lo que nos irrita, sino las expectativas que teníamos sobre su comportamiento. Cuando entendemos que la ira surge de nuestra percepción y no de la realidad en sí misma, comenzamos a darnos cuenta de que tenemos más control sobre ella de lo que pensábamos. Otro aspecto fundamental para liberarnos de la ira es aprender a soltar el pasado. Muchas personas viven con enojo constante porque se aferran a experiencias negativas, a situaciones que les causaron dolor o a injusticias que nunca fueron resueltas. Sin embargo, cargar con el resentimiento solo prolonga el sufrimiento. Perdonar no significa justificar el daño ni olvidar lo sucedido, sino decidir conscientemente que no permitiremos que ese enojo siga afectando nuestra vida.
El perdón es un acto de liberación personal más que un regalo para la otra persona. También es crucial aprender a canalizar la ira de manera saludable. El ejercicio físico, por ejemplo, es una de las mejores formas de liberar la tensión acumulada en el cuerpo. La meditación y la respiración consciente ayudan a calmar la mente y a ganar claridad antes de reaccionar impulsivamente. Escribir sobre lo que nos molesta permite procesar la emoción de manera más racional, mientras que hablar con alguien de confianza nos ayuda a ver la situación desde otra perspectiva. Finalmente, recordar que la paz interior es una elección es fundamental. No podemos controlar a los demás ni evitar todas las situaciones frustrantes, pero sí podemos decidir cómo queremos vivir. Elegir la calma no significa ser indiferentes ni aceptar injusticias, sino priorizar nuestro bienestar por encima del impulso de la ira. La verdadera libertad emocional llega cuando comprendemos que la ira solo nos consume si le damos poder sobre nosotros. El estoicismo como herramienta para gestionar emociones. Una de las filosofías más efectivas para aprender a manejar la ira y otras emociones intensas es el estoicismo. Los estoicos creían que el verdadero poder reside en nuestra capacidad de controlar nuestra mente y nuestras respuestas ante los eventos externos. En lugar de dejarnos arrastrar por nuestras emociones, podemos entrenarnos para responder con racionalidad y serenidad, evitando así las reacciones impulsivas que suelen traer consecuencias negativas. El estoicismo nos enseña que no son las situaciones en sí mismas las que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellas. Marco Aurelio, uno de los emperadores más influyentes y filósofos estoicos, escribió en sus meditaciones: si te perturba algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu percepción de ella. Y tienes el poder de cambiar esa percepción en cualquier momento. Este principio es clave para gestionar la ira. Si logramos cambiar la forma en que vemos una situación, podemos cambiar también nuestra respuesta emocional. Otro concepto central del estoicismo es la dicotomía del control. Hay cosas en la vida que podemos controlar y otras que no. Nuestra energía debe centrarse en aquello que sí depende de nosotros, como nuestras acciones, pensamientos y emociones, en lugar de desgastarnos intentando cambiar lo que está fuera de nuestro control. En el contexto de la ira, esto significa que no podemos evitar que alguien nos trate mal o que sucedan cosas injustas, pero sí podemos decidir cómo reaccionar ante ellas. Los estoicos también practicaban el premeditatio malorum, una técnica en la que imaginaban posibles adversidades antes de que sucedieran. Esto les permitía prepararse mentalmente para enfrentarlas con calma y evitar reacciones impulsivas. Aplicado a la ira, esto significa que si anticipamos que algo podría frustrarnos, como el tráfico, una discusión o un error en el trabajo, podemos mentalizarnos de antemano y decidir que no permitiremos que nos afecte en exceso. Otro ejercicio estoico útil es el momento de pausa. Cuando sientas que la ira está surgiendo, en lugar de reaccionar inmediatamente, tómate unos segundos para respirar y reflexionar. Pregúntate, ¿esta reacción me beneficia? ¿Estoy viendo la situación de manera objetiva o estoy permitiendo que mis emociones me dominen? Muchas veces, una simple pausa es suficiente para evitar un arrebato de enojo y responder con mayor claridad. La práctica del estoicismo no significa reprimir las emociones, sino aprender a gestionarlas de forma que no nos dominen. No se trata de ignorar la ira o fingir que no existe, sino de reconocerla, entender su origen y decidir conscientemente cómo actuar. Al aplicar estos principios en la vida diaria, podemos desarrollar una mayor resiliencia emocional y vivir con más tranquilidad, sin dejarnos arrastrar por impulsos destructivos. Tu reacción siempre está bajo tu control. Uno de los errores más comunes cuando sentimos ira es creer que nuestras reacciones son inevitables. Decimos cosas como "me hiciste enojar" o "no pude evitarlo", como si nuestras emociones fueran dictadas por fuerzas externas en lugar de por nuestra propia mente. Sin embargo, la realidad es que siempre tenemos el poder de elegir nuestra respuesta, sin importar lo provocadora que sea la situación. Imagina a dos personas enfrentando la misma situación. Ambas son interrumpidas en medio de una conversación importante. La primera reacciona con furia, sintiéndose irrespetada y atacando verbalmente a la otra persona. La segunda, en cambio, respira hondo, analiza la situación y responde con calma, expresando su molestia de manera asertiva. La diferencia no está en la situación en sí, sino en cómo cada persona decidió interpretarla y reaccionar ante ella. El control sobre nuestras reacciones es una habilidad que se puede desarrollar.
No significa que nunca sentiremos ira, sino que aprenderemos a manejarla antes de que se convierta en un problema. La autorregulación emocional se basa en 3 pasos clave: reconocer la emoción, entender su origen y elegir la mejor forma de responder. Si logramos aplicar esto en nuestro día a día, nuestra calidad de vida mejorará significativamente. Una técnica efectiva para mejorar el autocontrol emocional es la práctica de la gratitud. Cuando cultivamos el hábito de enfocarnos en lo positivo en lugar de quedarnos atrapados en lo que nos molesta, nuestra perspectiva cambia. Comenzamos a ver los desafíos como oportunidades de crecimiento en lugar de amenazas, y nuestra tendencia a reaccionar con ira disminuye. Finalmente, es importante recordar que la calma no es señal de debilidad. Muchas personas creen que responder con serenidad a una provocación es dejarse pisotear, cuando en realidad es una muestra de verdadera fortaleza. Controlar nuestra reacción nos da ventaja en cualquier situación, permitiéndonos actuar de manera estratégica en lugar de impulsiva. En última instancia, la clave para liberarnos del dominio de la ira es asumir la responsabilidad sobre nuestras propias emociones. No podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero siempre podemos decidir cómo queremos responder. Y en esa elección reside nuestra verdadera libertad. El poder de la pausa, elegir cómo responder. La diferencia entre una reacción impulsiva y una respuesta consciente radica en un elemento fundamental: la pausa. En el calor del momento, cuando la ira nos invade, parece que no tenemos otra opción más que reaccionar de inmediato. Sin embargo, si logramos incorporar la pausa antes de actuar, podemos cambiar por completo el desenlace de cualquier situación. La pausa no es un signo de debilidad ni de sumisión. Al contrario, es una demostración de autocontrol y madurez emocional. Nos permite procesar lo que está ocurriendo y elegir nuestra respuesta con claridad, en lugar de dejarnos llevar por el instinto del enojo. Cuando una persona nos dice algo que nos ofende o nos provoca, nuestra reacción natural puede ser levantar la voz, responder de manera agresiva o incluso actuar físicamente. No obstante, si tomamos un momento para respirar, pensar y analizar la situación, es posible que nos demos cuenta de que no es necesario reaccionar con tanta intensidad. La pausa nos da el espacio para preguntarnos: ¿qué beneficio obtengo si respondo de esta manera? ¿Realmente quiero alimentar esta confrontación o prefiero manejar la situación con inteligencia? Este pequeño momento de reflexión puede evitar conflictos innecesarios y ayudarnos a mantener la calma en situaciones desafiantes. Otro aspecto clave del poder de la pausa es que nos permite ver la situación desde una perspectiva más amplia. Cuando estamos atrapados en una emoción intensa, nuestro cerebro tiende a enfocarse únicamente en la amenaza o en la ofensa que percibimos. Sin embargo, al hacer una pausa, podemos ampliar nuestra visión y darnos cuenta de que tal vez la persona que nos molestó no tenía una mala intención o que la situación no es tan grave como parece en ese instante. Al tomar distancia emocional, podemos elegir una respuesta más equilibrada y efectiva. Además, la pausa nos ayuda a regular la química de nuestro cuerpo. Cuando sentimos ira, el cuerpo libera hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina, lo que nos pone en un estado de lucha o huida. Si reaccionamos inmediatamente, estamos actuando bajo los efectos de estas sustancias, lo que puede llevarnos a decir o hacer cosas de las que luego nos arrepentimos. Sin embargo, si nos damos unos segundos para respirar profundamente y relajar nuestro cuerpo, reducimos la intensidad de la respuesta fisiológica y ganamos control sobre nuestras acciones. La práctica de la pausa se puede fortalecer con ejercicios diarios. La meditación, la respiración profunda y la autoobservación son herramientas poderosas que nos ayudan a desarrollar esta habilidad. Con el tiempo, lo que al principio puede parecer difícil, detenerse en medio de una situación tensa, se convierte en un reflejo natural. Aprendemos a no dejarnos arrastrar por la emoción del momento y, en su lugar, a actuar de manera más consciente y efectiva. En definitiva, el poder de la pausa nos brinda la oportunidad de elegir cómo queremos responder en lugar de ser esclavos de nuestras reacciones impulsivas. La ira se nutre de las historias que nos contamos. La ira no surge de la nada, se alimenta de los relatos que construimos en nuestra mente sobre lo que está ocurriendo. Cada vez que experimentamos enojo, es porque hemos interpretado una situación de cierta manera, atribuyéndole un significado que puede o no ser objetivo. La mente humana es experta en crear narrativas, y muchas veces estas narrativas magnifican la gravedad de lo que vivimos, haciéndonos sentir más ofendidos, atacados o traicionados de lo que realmente estamos.
Comprender que la ira es el resultado de nuestras interpretaciones y no simplemente de los hechos en sí mismos es clave para aprender a manejarla. Por ejemplo, imagina que alguien no responde a tu mensaje en varias horas. Una reacción impulsiva podría ser pensar, me está ignorando, no le importo, qué falta de respeto. Este tipo de pensamiento genera frustración y enojo. Sin embargo, si analizamos la situación con una mente más abierta, podríamos considerar otras posibilidades. Tal vez la persona está ocupada, tuvo un problema o simplemente olvidó responder. La realidad es que, en la mayoría de los casos, no tenemos suficiente información para asumir que alguien nos está tratando mal intencionalmente, pero nuestra mente tiende a llenar los vacíos con historias negativas. Otro aspecto importante es que las historias que nos contamos no solo afectan cómo nos sentimos en el momento, sino que pueden generar resentimientos prolongados. Si repetimos una y otra vez una historia en la que somos víctimas de la injusticia o la falta de respeto, esa narrativa se refuerza en nuestra mente y alimenta la ira constantemente. Nos aferramos a la sensación de haber sido agraviados, y con el tiempo, esto puede generar amargura y un estado de irritabilidad permanente. Para evitar caer en esta trampa mental, es fundamental desarrollar la capacidad de cuestionar nuestras propias historias. Cuando sentimos enojo, podemos detenernos y preguntarnos, ¿estoy viendo la situación de manera objetiva o estoy interpretándola de la peor forma posible? ¿Qué otras explicaciones pueden existir? ¿Realmente esta situación merece la energía que le estoy dando? Muchas veces, al hacer este ejercicio, nos damos cuenta de que nuestro enojo no está justificado o que al menos podemos verlo desde otra perspectiva. Un hábito útil para contrarrestar la tendencia a construir historias negativas es practicar la empatía. Intentar ponernos en el lugar de la otra persona y considerar sus circunstancias nos ayuda a entender que su comportamiento no siempre está dirigido a hacernos daño. Además, el desarrollo de la gratitud y el enfoque en lo positivo pueden contrarrestar la tendencia de la mente a enfocarse en lo negativo. En última instancia, la ira pierde su fuerza cuando dejamos de alimentar las historias que la sostienen. En lugar de asumir lo peor, podemos optar por una interpretación más neutral, o al menos, darnos el beneficio de la duda antes de dejarnos llevar por la emoción. Cuanto más conscientes seamos de la manera en que nuestras narrativas influyen en nuestras emociones, más poder tendremos para gestionarlas y evitar que la ira controle nuestra vida. La premeditación de los males. Anticiparse para reducir la frustración. Uno de los conceptos más útiles del estoicismo para manejar la ira es la premeditación de los males, una práctica que consiste en anticipar posibles dificultades antes de que ocurran, para que no nos tomen por sorpresa y podamos enfrentarlas con mayor serenidad. Esta técnica nos ayuda a reducir la frustración porque nos prepara mentalmente para afrontar contratiempos con calma, en lugar de reaccionar con enojo cuando algo no sale como esperábamos. La mayoría de la ira proviene de la diferencia entre nuestras expectativas y la realidad. Si esperamos que el tráfico sea fluido y nos encontramos con un embotellamiento, nos sentimos frustrados. Si creemos que alguien debería comportarse de cierta manera y no lo hace, nos enojamos. Sin embargo, si antes de salir de casa consideramos la posibilidad de que haya tráfico o de que las personas actúen de forma impredecible, nuestra reacción será más equilibrada cuando esas situaciones ocurran. Los estoicos practicaban la premeditación de los males imaginando con anticipación los problemas que podrían surgir en su día a día. No se trataba de pensar de manera pesimista o de atraer lo negativo, sino de fortalecer la mente para no ser víctima de las emociones cuando las dificultades llegaran. Aplicar esta estrategia en la vida cotidiana nos permite desarrollar una mayor tolerancia a la frustración y reducir la intensidad de nuestra ira. Al anticiparnos a los desafíos, no solo ganamos control emocional, sino que también podemos prepararnos mejor para enfrentarlos. La premeditación de los males nos enseña que no podemos controlar lo que sucede, pero sí nuestra actitud frente a ello. En lugar de dejarnos llevar por la frustración, podemos elegir actuar con serenidad y claridad mental. La gratitud y el perdón como antídotos contra la ira. La ira, cuando no se gestiona adecuadamente, puede convertirse en un peso que cargamos a diario, afectando nuestra salud mental, nuestras relaciones y nuestra percepción de la vida. Sin embargo, existen dos poderosas herramientas que pueden neutralizar sus efectos y ayudarnos a vivir con mayor ligereza: la gratitud y el perdón. Estas dos prácticas no solo nos permiten liberarnos de la carga emocional de la ira, sino que también nos ayudan a desarrollar una mentalidad más resiliente y equilibrada.
La gratitud es un antídoto natural contra la ira porque nos obliga a cambiar el enfoque de nuestra atención. Cuando estamos enojados, tendemos a centrarnos en lo que nos falta, en lo que salió mal o en las personas que nos han lastimado. En cambio, cuando cultivamos la gratitud, dirigimos nuestra mente hacia lo positivo, lo que tenemos, lo que hemos aprendido y las personas que nos han apoyado. Este simple cambio de perspectiva puede hacer una gran diferencia en nuestra forma de experimentar la vida. Numerosos estudios en psicología han demostrado que practicar la gratitud reduce el estrés, la ansiedad y la agresividad. Al enfocarnos en lo bueno, nuestra mente se aleja de la sensación de carencia o injusticia que alimenta la ira. Por ejemplo, en lugar de quedarnos atrapados en el resentimiento hacia alguien que nos ha hecho daño, podemos preguntarnos qué lecciones hemos aprendido de esa experiencia o qué aspectos de nuestra vida siguen siendo valiosos a pesar de lo ocurrido. Esta práctica no significa ignorar el dolor o justificar lo que nos han hecho, sino encontrar un punto de equilibrio que nos permita seguir adelante sin cargar con la amargura. El perdón, por otro lado, es una de las herramientas más poderosas para liberarnos de la ira acumulada. A menudo nos aferramos a la idea de que el perdón es un regalo que damos a quien nos ha hecho daño, pero en realidad es un acto de liberación personal. Perdonar no significa olvidar o minimizar lo que ocurrió, sino decidir conscientemente que no permitiremos que el pasado siga afectando nuestro presente. Es un acto de autonomía emocional que nos permite recuperar el control sobre nuestros sentimientos. Practicar el perdón implica reconocer que la otra persona, como todos nosotros, es imperfecta y está influenciada por sus propias emociones, traumas y errores. Muchas veces, quienes nos han lastimado no lo han hecho con una intención premeditada de dañarnos, sino desde su propia confusión o limitaciones. Comprender esto nos ayuda a verlos con mayor compasión y a soltar el resentimiento que nos ata. La combinación de gratitud y perdón crea un escudo emocional que nos protege del impacto de la ira. Mientras que la gratitud nos permite apreciar lo positivo de la vida incluso en medio de los desafíos, el perdón nos ayuda a soltar el peso del pasado y a avanzar con mayor libertad. Al adoptar estas prácticas como hábitos diarios, reducimos la posibilidad de que la ira se arraigue en nuestro interior y nos convertimos en personas más equilibradas y emocionalmente fuertes. El resentimiento, la ira que se vuelve tóxica con el tiempo. La ira, cuando no se procesa adecuadamente, no desaparece, se transforma en resentimiento. Este sentimiento es como un veneno que, en lugar de afectar a la persona que nos ha herido, nos consume a nosotros mismos. Guardar rencor es permitir que una herida emocional siga abierta indefinidamente, impidiendo nuestra paz mental y nuestro crecimiento personal. A medida que el tiempo pasa, el resentimiento se arraiga y puede volverse una parte central de nuestra identidad, afectando la manera en que vemos el mundo y nos relacionamos con los demás. El resentimiento se alimenta de la repetición constante de la historia de lo que nos hicieron. La mente humana tiene una tendencia natural a revivir experiencias dolorosas, dándoles más poder del que realmente tienen. En lugar de dejarlas ir, volvemos una y otra vez a esos recuerdos, aumentando nuestra indignación y reafirmando nuestra sensación de injusticia. Con el tiempo, esto puede convertirse en un patrón mental automático, en el que cada pequeña frustración reaviva antiguas heridas, impidiéndonos vivir el presente con plenitud. Además del impacto emocional, el resentimiento tiene consecuencias físicas. Diversos estudios han demostrado que las personas que guardan rencor tienden a experimentar mayores niveles de estrés, ansiedad e incluso enfermedades cardiovasculares. La ira reprimida genera una respuesta crónica de activación en el sistema nervioso, lo que puede provocar tensión muscular, dolores de cabeza, insomnio y fatiga. En otras palabras, el resentimiento no solo daña nuestra mente, sino también nuestro cuerpo. Superar el resentimiento requiere un trabajo consciente de desapego. El primer paso es reconocer que aferrarnos a la ira no cambia el pasado ni afecta a la persona que nos hizo daño. Lo único que logra es prolongar nuestro sufrimiento. En segundo lugar, es útil examinar nuestras expectativas. Muchas veces, el resentimiento surge porque esperamos que las personas actúen de cierta manera y nos decepcionamos cuando no lo hacen. Aceptar que los demás no siempre se comportarán como quisiéramos nos ayuda a reducir la intensidad de nuestras emociones negativas. Finalmente, aprender a soltar el resentimiento implica asumir la responsabilidad de nuestro bienestar emocional. En lugar de quedarnos atrapados en lo que otros hicieron, podemos enfocarnos en lo que está bajo nuestro control, nuestra actitud, nuestras acciones y nuestra forma de interpretar las experiencias.
Elegir liberarnos del resentimiento no significa que lo ocurrido estuvo bien, sino que nos damos permiso para seguir adelante sin cargar con el peso de la ira. El perdón estoico, liberarse del control del pasado. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí cómo reaccionamos ante ello. Desde esta perspectiva, el perdón no es un acto de benevolencia hacia los demás, sino un acto de autodisciplina y fortaleza mental. Significa negarse a ser prisioneros de las emociones negativas que nos atan al pasado y elegir, en cambio, vivir con serenidad y claridad. Los estoicos practicaban el desapego emocional y la aceptación de la naturaleza imperfecta del mundo. Para ellos, era fundamental reconocer que la vida está llena de injusticias y que aferrarse al dolor no cambia los hechos. En lugar de alimentar la ira, abogaban por la indiferencia hacia lo que no podemos controlar y la concentración en lo que sí depende de nosotros, nuestra propia paz mental. El perdón estoico no es un perdón sentimental ni basado en la emoción, sino en la razón. Es un acto deliberado de soltar el rencor porque sabemos que nos perjudica más de lo que beneficia. Es una decisión lógica, basada en la premisa de que el pasado ya no existe y que mantenernos atrapados en el solo nos impide disfrutar del presente. Adoptar esta mentalidad requiere práctica, pero con el tiempo se convierte en una fuente de libertad. Al liberarnos del control del pasado, dejamos de ser esclavos de las heridas antiguas y recuperamos nuestra capacidad de vivir con plenitud. Has recorrido un camino de introspección, comprensión y empoderamiento. Has descubierto que la ira no tiene que definirte, que el resentimiento es una carga que puedes soltar y que el perdón no es un regalo para otros, sino una llave que abre la puerta a tu propia paz. Has aprendido que la verdadera fortaleza no está en aferrarse a la ira, sino en elegir conscientemente cómo responder a los desafíos de la vida. Ahora es tu momento. No permitas que las emociones negativas sigan gobernando tu vida. Decide, aquí y ahora, que serás dueño de tu reacción ante lo que no puedes controlar. Practica la gratitud cada día, porque siempre hay algo por lo que agradecer. Aprende a perdonar, no por los demás, sino por ti mismo. Abraza el estoicismo como una filosofía de vida y descubre la serenidad que surge cuando eliges tu paz por encima de la rabia. Este es tu llamado a la acción. Comienza hoy. No esperes a que las circunstancias cambien o a que el tiempo cure tus heridas. Toma el control de tu vida emocional y da el primer paso hacia la libertad. Porque cuando dejas ir la ira, no solo te liberas de un peso, sino que abres espacio para algo mucho más grande, la verdadera felicidad. ¿Estás listo para empezar? La decisión es tuya.